a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que revela lo que hay en nuestro interior, espiritualmente hablando, ¿no? ¿Qué es lo que va, qué elemento, qué circunstancia va a revelar aquello que hay en mi interior, hablando desde una perspectiva espiritual? ¿Cómo podemos identificar a dónde se inclina nuestro corazón cuando somos pasados por presión? ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón cuando somos pasados por presión? ¿Y por qué la obediencia y la alabanza son cosas que no podemos separar? Porque la obediencia y la alabanza son cosas que nacen y coexisten en un mismo corazón sin poder separarlas. Entonces, acompáñame al Salmo 119, por favor, versículos 161 al 176. Es una lectura un poquito larga, pero vamos a leerlo. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. ¿A quién le gustan las aceitunas? Las aceitunas, ¿sí? Va varios, ¿verdad? Personalmente me gustan mucho, especialmente en una buena pizza, ¿no? Con un buen queso, ¿no? Alguien quizá pueda decir, pues a mí me gusta en un martini. Está bien, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero es de las cosas que me gusta comer cuando estoy botaneando, viendo un partido, lo que sea, ¿no? Aceitunas. Y hoy en día es un producto de consumo muy común, pero en tiempos de Jesús, en tiempos antiguos, la aceituna era un elemento indispensable para la vida diaria. Pero más que la aceituna, ese elemento indispensable para la vida diaria era el aceite que se extrae de ella, ya que no solamente era un elemento de consumo, sino que su aceite servía para diferentes cosas, como sanar heridas, ¿no? Para proteger la piel e hidratarla en tiempos antiguos, antes de que se inventara la crema, ¿no? Que llegara Nivea, que llegara... ¿qué más? No sé, solo conozco Nivea, Pond's, ¿no? Y este tipo de marcas, ¿no? La gente ponía aceite de oliva en sus cuerpos, ya sea para hidratarla o protegerla del polvo en esos caminos polvorientos del Medio Oriente. Servía también para condimentar algunos alimentos o inclusive para preservarlos. También tenía un alto valor porque era la principal fuente de luz antes de que llegara la electricidad, como hoy en día la conocemos. El aceite se colocaba en vasijas de barro y el aceite mantenía húmeda la mecha por lo que el fuego
no se apagaba. Seguramente has visto imágenes de cómo se usaba el aceite para generar luz. Pero no solamente en casa, sino aún en actos ceremoniales, el aceite era importante porque con él se ungía a reyes, a sacerdotes, a profetas. Entonces, el aceite de oliva, a diferencia de nuestra actualidad, que seguramente sí hay muchos usos que se le puede dar al olivo, pero en épocas antiguas, en épocas de Jesús, era, te repito, un elemento esencial en la vida diaria. En ese sentido, el olivo o la aceituna era un elemento que aportaba algo valioso cuando se extraía de él el aceite que contenía en su interior. Un elemento valioso que un elemento que aportaba algo valioso cuando de su interior se extraía ese aceite. Ahora, lo interesante es que para poder extraer ese aceite, la aceituna tenía que ser aplastada a través de una prensa que se encargaba de triturarla hasta lo más triturable posible, ¿no? Solo cuando la aceituna pasaba por la prensa era cuando se extraía de ella el contenido de valor que poseía en su interior. Fuera de la prensa, el uso y el valor de la aceituna era poco. No es que no tuviera valor, no es que no tuviera uso, pero cuando pasaba por esa prensa, el aceite extraído de él aumentaba exponencialmente su valor y su uso. Y sabes, te hablo de esto porque así como la aceituna solo libera el aceite que contiene cuando es llevada a la prensa, también nuestro corazón, cuando es apretado por el peso de las circunstancias, termina extrayendo de él lo que realmente hay dentro. Cuando nuestro corazón es aplastado por el peso de las circunstancias, del quebranto, del dolor, de la angustia o del gozo, se extrae de él lo que genuinamente hay en nuestro interior. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que valoramos? ¿Hacia dónde se inclina? ¿Y qué busca cuando este tipo de presiones llegan a nuestra vida? Y es precisamente ahí donde el testimonio de David se vuelve algo importante y algo de lo cual somos llamados a considerar. Porque dice David, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la opresión, lo que fluye de su corazón no es amargura. Lo que fluye del corazón de David cuando el peso de la opresión llega no es queja, no es un sentido de abandono de parte de Dios, sino un genuino anhelo de que su corazón responda con acciones concretas de alabanza, clamor y júbilo. Déjame repetirte eso. Cuando David se encuentra pasando por la prensa de la opresión, de la persecución, de la angustia, de su interior nace un anhelo que se ve manifestado a través de acciones concretas de alabanza, de clamor y de júbilo. Mira cómo lo expresa en los siguientes versículos. Versículo 164, 7 veces al día. ¿De qué dice ahí? Te alabo. 7 veces al día dispongo mi corazón a alabar tu nombre. Versículo 169, llegue mi clamor delante de ti. Versículo 171, mis labios rebosarán ¿de qué? Alabanza.
versículo 175, viva mi alma y te alabe. ¿Te das cuenta? En medio de la persecución, en medio de la opresión, en medio del quebranto, acciones concretas de alabanza, clamor y júbilo. Por sobre las circunstancias, las emociones o lo que David pudiera llegar a estar experimentando en ese momento, David anhela responder con acciones concretas de alabanza, clamor y júbilo. Y quiero que medites en esto, porque junto con estas acciones, David también manifiesta un anhelo por responder en obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Es decir, en el corazón de David, cuando el peso de la prensa de las circunstancias llegan y oprimen su corazón, no solamente brota de él acciones de alabanza, clamor y júbilo, sino que también manifiesta un anhelo por poder caminar en obediencia y rendirse ante la voluntad y a la palabra de Dios. Mira cómo lo expresa en los siguientes versículos. Versículo 162, me regocijo en tu palabra. Padre, a príncipes me han perseguido sin causa, pero yo me regocijo en tu palabra. Tus mandamientos he puesto por obra, mi alma ha guardado tus testimonios, tus mandamientos he escogido, no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Te das cuenta? Acciones concretas de alabanza, clamor y júbilo de las que David habla están cimentadas sobre un genuino deseo de caminar en obediencia a los mandamientos y hacer de ellos, su delicia. ¿Puedes ver la conexión que hay entre lo que David anhela hacer y su alabanza? Puedes ver cómo no son acciones aisladas, sino que una acción complementa a la otra. Puedes ver cómo el corazón de David anhela caminar en obediencia a los mandamientos, en guardar sus testimonios, en escoger los mandamientos de Dios. Pero eso también da paso a que de él broten acciones concretas de alabanza, clamor y júbilo. Puedes ver cómo se están conectadas unas a las otras. Sabes, desde una perspectiva bíblica, la alabanza, el clamor y los cánticos de júbilo no son simplemente expresiones emocionales, que lo son. No podemos cantar, bueno, sí podemos, pero no deberíamos cantar así. Y yo te alabo y te bendigo, y porque eres más grande de lo que imagino. Es como, ¿de veras? No, es porque eres más grande de lo que imagino, y sonreímos y alzamos nuestra voz como cantábamos al principio. Canten bien fuerte. Entonces la alabanza sí es una expresión emocional, pero no se queda solamente en eso. Desde una perspectiva bíblica, la alabanza, el clamor y los cánticos de júbilo son acciones concretas que brotan de un corazón conectado con Dios. Son acciones concretas que brotan, que se manifiestan, que son evidentes cuando un corazón genuinamente está conectado a ese Dios de gozo, a ese Dios de júbilo, a ese Dios de gloria, a ese Dios grande, fuerte y temible. Desde una perspectiva bíblica, ¿me puedes regresar
la que estaba desde una perspectiva bíblica, la alabanza, el clamor y el júbilo son virtudes. Ojo con eso. Son virtudes que adornan un corazón que escucha y anhela caminar en obediencia a la voz de Dios y a su voluntad. ¿Puedes ver lo profundo de esto? Alabanza, clamor y júbilo. Virtudes que adornan un corazón que escucha y anhela caminar en obediencia a la voz de Dios y a su voluntad. Y no podemos separar una de la otra. No podemos o no existe una sin la otra. En mi corazón hay un anhelo por caminar en obediencia. En consecuencia va a haber un anhelo genuino por alabar, clamar con júbilo a ese Dios. Porque en tanto el anhelo de caminar en obediencia a la voz de Dios, a sus mandamientos, a su voluntad y la alabanza, el clamor y los cánticos de júbilo nacen y coexisten en el mismo corazón. Entonces no puede haber uno sin el otro. No puede existir alabanza o un deseo de caminar en obediencia sin alabanza, clamor y júbilo. Simplemente no existe eso. Entonces quiero que medites en esto, pero cuando nuestro corazón genuinamente está rendido a la voluntad de Dios y anhela caminar en obediencia, la alabanza, el clamor y el júbilo surgen como respuesta natural o un fruto. Surgen, se manifiestan, brotan insaciablemente de ellas. Mira, estamos rodeados de árboles de guayabas, ¿no? Y pobres arbolitos, ¿no? Ya están hasta así, de tanta guayaba que tienen ahorita los árboles, ¿verdad? Y tú no puedes controlar eso, ¿no? Tú no puedes controlar cuántas guayabas van a salir por árbol, digo, a menos que podes el árbol, le cortes las ramas y entonces ya, ¿sí, Cris? Así, ¿no? Pero si los dejas ahí, van a crecer y crecer y crecer y crecer guayabas mientras sea temporada. Y te repito, los árboles hasta se van a enchuecar de tanto peso que ya tienen por las guayabas. No puedes controlar. Lo mismo pasa acá. Cuando estamos conectados a la fuente correcta, van a brotar naturalmente esas virtudes de las que hablamos aquí. Virtudes de alabanza, virtudes que adornan nuestro corazón, un corazón conectado a Dios, al Dios de gozo. Pero cuando nuestro corazón se inclina a hacer su propia voluntad, cuando nuestro corazón se inclina a satisfacer sus propios deseos y a vivir en autodependencia, entonces Dios deja de ocupar un lugar central en nuestra vida y por consecuencia esas mismas expresiones, esas mismas virtudes se apagan o al menos pierden relevancia en nuestra lista de prioridades. Cuando Dios no ocupa el lugar central en nuestra vida, el alabar, clamar con júbilo, simplemente se vuelve algo secundario o ni secundario. Es como, qué flojera cantar, qué flojera hacer lo que haya que hacer para poder alabar y clamar con júbilo en la presencia de nuestro Dios. Entonces, que este 2026 sea un año en el que seamos intencionales en rendirnos a la voluntad de Dios y anhelemos genuinamente caminar en obediencia para que la alabanza, el clamor y el júbilo surjan
como una respuesta natural desde nuestro corazón. Y es interesante, porque Jesús mismo en el diálogo que tiene con una mujer, la mujer samaritana, deja claro que las manifestaciones externas de alabanza, de adoración, de clamor, serían parte importante de una vida transformada. Mira, acompáñame a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Está en la pantalla, dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Básicamente, lo que Jesús está presentándonos aquí es el mismo principio que vemos en David, en espíritu. Los que le adoran en espíritu, es decir, una adoración que nace de un interior, de un corazón que ha sido transformado, pero también en verdad, que es a partir de un entendimiento de lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo cual conecta directamente con un corazón que anhela caminar en obediencia. El mismo principio. Entonces, Jesús mismo nos dice que el deseo de caminar en obediencia y rendirnos a la voluntad de Dios no es algo que se queda simplemente en el corazón. Nace en el corazón. El deseo de caminar en obediencia y rendidos a la voluntad de Dios es algo que sí nace en nuestro interior, pero no se va a quedar ahí. Si genuinamente ha nacido ese anhelo en nuestro corazón, entonces se tiene que ver adornado y se expresa de manera audible y visible mediante acciones concretas de alabanza, de clamor y de júbilo. ¿Te das cuenta? Ahora, y creo que es necesario saber esto. Creo que la primer parte ya quedó clara, o al menos eso espero, ¿no? Si en nuestro corazón hay un anhelo de caminar en obediencia y rendidos a la voluntad de Dios, eso se va a ver adornado a través de acciones concretas, de alabanza, clamor y ¿qué? Júbilo. Ahí está. Pero creo que es necesario saber esto, porque es en el quebranto, es en la angustia, es en el sufrimiento, en donde verdaderamente va a ser extraído lo que nuestro corazón anhela y de qué está adornado. Déjame repetir eso. Es en el quebranto, en la angustia, en las aflicciones, en el sufrimiento, en donde nuestro corazón va a ser pasado por prensa para extraer de él lo que nuestro corazón anhela y lo que lo está adornando. Y mi oración es que este año 2026 sea un año en que seamos mucho más conscientes de que no es la ausencia de problemas, que sea un año en el que seamos muy conscientes, estemos muy atentos de que no es la ausencia de dificultades lo que va a determinar nuestra alabanza y nuestra obediencia. Que seamos conscientes de que nuestra alabanza y nuestra obediencia va a ser determinado por la inclinación de nuestro corazón, que al ser presionado revela a que hemos decidido rendirnos. Y aquí vemos a un David anhelando con todo su ser alabar a su Dios
con su obediencia, pero también con su voz en medio de su quebranto. Príncipes, dice David, me han perseguido sin causa. Príncipes buscan tomar mi vida de manera injusta, pero aún así, Señor, 7 veces al día te alabo. Príncipes quieren tomar mi vida, pero aún así busco que mis labios rebosen de alabanza. Aún así anhelo alabarte, dice David, con todo mi ser, con todo. Y hoy quiero recordarte esto porque seguramente en los meses que tenemos por delante vamos a entrar de una o de otra manera a temporadas en las que nada va a parecer tener sentido. En los meses que nos quedan de este año, si no es que en las 4 semanas que ya llevamos de este 2026 nos vamos a encontrar con temporadas en las que quizá nuestra salud, la salud de alguien más, la salud de alguien que amamos, de alguien que está a nuestro lado, se va a ver deteriorada. Temporadas en las que va a parecer que todo a nuestro alrededor, en lugar de mejorar, está derrumbándose. Temporadas en las que nuestras fuerzas no van a alcanzar. Pero es ahí, bajo esa presión, en donde será extraído de nuestro interior lo que genuinamente hay en nuestros corazones y que lo están adornando. ¿Qué acciones adornan nuestros corazones? Entonces pregunta, ¿pero puedes identificar a dónde se inclina tu corazón en esos momentos? ¿Qué es lo que las circunstancias que hoy estás atravesando o las circunstancias por las que atravesaste el año pasado revelan lo que hay en tu corazón? Puedes voltear atrás y decir, de mí salió todo, menos alabanza, menos clamor, menos júbilo, por lo que pasé y al momento de que fui oprimido por las circunstancias, pude darme cuenta que salió amargura, que siguió saliendo resentimiento, que siguió saliendo afán, temor, una necesidad de seguir aferrado a mi comodidad. No lo sé. Y sí, obviamente hay circunstancias en las que vamos a tener que remediar las cosas. Obviamente vamos a pasar por circunstancias en las que no vamos a poder simplemente decir, ay, pues gloria a Dios, y voy a alabar y a aclamar con júbilo, y todo está mal, pero me dijeron que tengo que alabar y clamar con júbilo, entonces ya. No, la vida no funciona así. Va a haber circunstancias en las que no podemos no hacer nada. Momentos en los que vamos a tener que discernir y ser sabios en qué tenemos que hacer para detener un conflicto. Momentos en los que vamos a tener que buscar a quién tenemos que recurrir. Un médico, un especialista, alguien que nos dé un consejo, alguien que pueda ayudarnos a caminar por esta vida. Sí, va a haber momentos de eso. Y déjame decir esto con cuidado para que no se malinterprete, pero vamos a pasar momentos en donde alabar, clamar con júbilo no va a ser suficiente. Vamos a tener que actuar, vamos a tener que hacer, vamos a tener que buscar soluciones, detener, movernos del lugar donde no nos estén haciendo daño, sí.
Pero en esos momentos tu corazón está dispuesto por sobre todas las cosas a caminar en obediencia y a levantar alabanzas de júbilo al Señor. ¿Está tu corazón dispuesto a caminar en obediencia y a levantar alabanzas de júbilo al Señor? ¿O qué brota de Él? Analízate, analicémonos, mejor dicho. Y quizá hoy es necesario orar como oraba David: Señor, muéstrame si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Señor, muéstrame, a lo mejor no puedo ver, a lo mejor hay puntos ciegos que no estoy viendo, que me llevan a responder o adornar mi corazón de una manera que no te glorifican. Muéstrame qué es lo que tengo que cambiar para que en mi corazón genuinamente broten esos frutos de alabanza, de clamor y de júbilo con los que tengo que responder, o con los que debería de estar respondiendo y adornando mi corazón. Y quiero terminar contándote esta historia, ¿no? Que es una historia real, una historia de un hombre llamado Horacio Spafford, que fue un abogado muy prestigioso en una de las más importantes firmas en la ciudad de Chicago en la década de 1870. ¿Quién ya había nacido en esa época? ¿No? ¿Nadie? 1870. Él, junto con su familia, asistían a una iglesia presbiteriana en la ciudad de Chicago, y en 1871 Spafford, junto con la familia, experimentan la muerte repentina de uno de sus hijos, o de su hijo varón. Muere sin haber una causa aparente, lo que sin duda fue un golpe profundamente doloroso y difícil de sobreponerse, la muerte de un hijo. Cuenta la historia que al poco tiempo una mala inversión financiera lleva a Spafford a perder casi toda su fortuna, por lo que nuevamente se enfrenta a un golpe duro emocionalmente. Ya no es la muerte de un familiar, pero sí el golpe de ver como todos sus ahorros, como aquello en lo cual había invertido por una mala decisión, se pierde. Poco tiempo después, con lo que le quedó de dinero y otra parte que logró ganar y juntar a través de la firma de abogados, Spafford decidió invertir en un negocio en una zona de Chicago que estaba creciendo muy rápidamente por el crecimiento demográfico que se estaba dando en esa ciudad. Y al parecer todo iba bien, ¿no? Al parecer la inversión que hizo iba dando frutos, pero en 1873, en el famoso incendio en la ciudad de Chicago, ¿no? Consumió toda el área, toda la zona en donde Spafford había decidido invertir, ahora sí perdiéndolo absolutamente todo. Lo poco que le quedaba y que lo había invertido con este incendio es consumido completamente todo. Con todo lo que había vivido, el dolor de perder a sus hijos, la desesperación de verse básicamente en bancarrota y sentir que todo parecía empeorar de acuerdo a los datos que se tienen de él. Todo esto ocurre en un periodo de 3 o 4 años, un periodo muy corto de tiempo donde Spafford fue sometido a estas cosas. Imagínate el corazón de este hombre, imagínate la angustia, imagínate la desesperación de este hombre. Sintiéndose de esa manera, dice
cuenta la historia que decide tomar un tiempo de descanso, por lo que considera pasar un tiempo junto a su familia en Inglaterra, vacaciones. Por razones de trabajo y razones que obviamente por su situación Spafford no podía desaprovechar, decide retrasar un par de días su salida, pero no el de su familia. Así que los 4 hijos, junto con su esposa, emprenden el viaje a Inglaterra, pero en medio del océano, el océano Atlántico. El barco en el que viajaban tuvo un accidente en el cual no solamente sus 4 hijos, sus 4 hijas mueren, sino que gran parte de la tripulación también mueren. Sobrevive su esposa, quien logra ser rescatada del naufragio y llevada hasta las costas de Inglaterra, desde donde le manda un telegrama a Spafford con este mensaje. Dice: accidente, única sobreviviente de la familia, pero estoy bien, tengo paz en mi alma, gloria a Dios. Estoy bien, tengo paz en mi alma, gloria a Dios. Spafford, después de recibir el telegrama, sale lo más pronto, toma el barco más próximo hacia Inglaterra para encontrarse con su esposa, y justo cuando iban pasando por el lugar del accidente, cuando el capitán le dice: mira, por aquí fue donde el barco tuvo el accidente, Spafford, a pesar del dolor y de la tristeza que estaba experimentando en ese momento, hizo lo que a muchos de nosotros, o personalmente a mí me cuesta hacer. Dio gracias, bajó a su camarote, a su habitación, dio gracias, y su clamor lo llevó a alabar y a componer en ese momento la letra de los himnos que hasta hoy siguen resonando y siguen trayendo consuelo a corazones que han sido pasados por la prensa de la aflicción. Son himnos que han traspasado las generaciones, pero no tanto por la belleza de la letra, no tanto por la belleza del contenido del mensaje de la letra, sino porque nacieron de un corazón que en medio del quebranto más profundo, en medio del dolor más amargo, supo poner como prioridad el dar gracias y levantar un clamor de alabanza y júbilo a Dios. El himno se llama Estoy bien con mi Dios, tomando las palabras de su esposa que le envió en ese telegrama. Spafford las toma y de ahí se inspira para escribir este himno, porque bajo la presión de las circunstancias es donde será extraído de nuestro interior lo que hay en nuestros corazones y qué acciones lo adornan. Y quiero dejarte con estas palabras del profeta Habacuc, que en un momento de quebranto tuvo la capacidad de escribir esto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No lo sé. Quizá hoy no hay higos en tus higueras. Quizás lo que has sembrado hasta el día de hoy no ha dado fruto.
Quizás veas sin ver la salida, quizás hoy vengas sin ver la solución, sin ver la sanidad que esperas ver, pero ten ánimo. Porque cuando el peso de la circunstancia parece aplastarnos, no es para destruirnos, sino para revelar qué hay en nuestro corazón y qué acciones lo adornan. Y cuando nuestro corazón ha decidido caminar en obediencia a la voluntad de Dios, lo que va a brotar inevitablemente de Él son acciones concretas de alabanza, clamor y júbilo al Dios de nuestra salvación. Entonces, ¿puedes identificar qué es lo que brota de tu corazón hoy?